Hola amigas y amigos de la que fue la primera expansión multicolor de Magic y el primer evento mundial en el que se midieron los mejores jugadores de los primeros tiempos. Comenzaremos con la que fue la primera colección dorada de la historia. Legends fue la séptima colección de Magic y el tercer conjunto de expansión. Dado a conocer en junio de 1994, esta fue la primera colección que se vendió en sobres de 15 cartas, puesto que las anteriores colecciones habían sido vendidas en sobres de 8. La expansión está compuesta por un total de 310 cartas y decir que esta también fue la primera colección que contó con cartas de las tres rarezas propiamente dichas, siendo 75 de ellas comunes, 114 infrecuentes y 121 raras. La tirada total de cartas lanzada al mercado fue de unos 35 millones y el conjunto fue diseñado por el cofundador de Wizards, Steve Conrad y su amigo Robin Herbert en Canadá. Legends introdujo varias mecánicas y palabras clave nuevas en el juego, pero el foco central de la expansión reside precisamente en las leyendas en sí mismas, ya que, otra de las novedades que introdujo esta colección es que fue también la primera en mostrarnos cartas multicolores en el juego, todas ellas criaturas legendarias. La línea histórica de Legends en cuanto a trasfondo fantástico no se ha establecido de forma definitiva hasta que los 3 libros del ciclo de leyendas escritos por Clayton Emery fueron publicados en 2001 y 2002, ahora bien, en el momento de su lanzamiento el set ya contaba con argumentos y aparecen narradas las aventuras de personajes como Jason Damar y Edith Toyai. Dichas aventuras tienen lugar en las regiones del sur de Terrysir en una época posterior a la Ice Age, Edad de Hielo y en algún momento anterior a Waterlight, Viento Ligero, cuando los primeros dirigibles fueron construidos por Johan para conquistar todo el continente y muchas otras leyendas terminan luchando en el ejército de este personaje en la batalla por Eifraba. Curiosidades narrativas aparte, decir que Legends seguía teniendo errores como sus predecesoras, uno de ellos que ya había plagado antigüedades y en el que se volvió a recaer fue el mal cotejo de las tiradas de impresión que hizo que, en cantidad de cajas de sobre solo aparecieran la mitad de las cartas comunes que deberían haber estado, esto limitaba mucho el número de cartas disponibles, lo que a efectos de coleccionista hacía muy difícil hacerse con la totalidad de las 310 cartas del set. Este error de todas formas no fue muy criticado por los jugadores natos. Ya habíamos comentado en el anterior video que el primer set que se publicó en otros idiomas fue Rewiser, pero esta era una colección básica, así que, Legends se convierte en el primer conjunto de expansión impreso en una lengua extranjera, y en lugar de 3 idiomas como su predecesora solo se imprimió en italiano bajo el nombre de Legende y fue lanzado en 1995, curiosamente poco después del lanzamiento de La Oscurità. The Dark, ya que estas dos expansiones en italiano fueron lanzadas al mercado en orden inverso a sus respectivas impresiones originales en inglés. En cuanto al aspecto del juego propiamente dicho, Legends introduce unas cuantas mecánicas y como novedad, cada sobre de cartas contenía una tarjeta de reglas explicando estas mecánicas y palabras clave a los jugadores. Entre estas novedades nos encontramos con las siguientes. Legendario. También conocida como regla de las legendarias, se introdujo por primera vez en este conjunto y en un principio, dichas leyendas eran criaturas de gran alcance y poder a las que se les permitía estar presentes en el campo de batalla de forma única. Esta restricción ha permanecido durante muchos años, pero como bien saben todos, a fecha de hoy y tras la salida de la nueva reglamentación de legendarias que introdujo la colección Magic 2014, M14, esta mecánica ha sufrido cambios importantes y su concepción original ha quedado obsoleta. Ahora cada jugador puede controlar una o más criaturas legendarias que no sean de la misma copia, ya sea en sus cementerios o en el juego. Encantar mundo. En esta colección también aparecen por primera vez encantamientos que afectan a todo el mundo. Estos encantamientos tenían un ámbito que afectaba a todos los jugadores de la partida al mismo tiempo, así que también se limita su cantidad a una sola copia en el campo de batalla, igual que los permanentes legendarios. Multicolor. Legends fue el primer set en incluir cartas que requieren más de un color de maná para ser jugadas. Estas cartas se distinguían de las demás por un fondo de color dorado y a raíz del lanzamiento de esta colección, y dado que dichas cartas tuvieron una muy buena aceptación entre los jugadores, la impresión de este tipo de cartas se ha convertido en algo habitual en sets posteriores a Legends, llegando incluso a editarse colecciones enteras compuestas únicamente por este tipo de cartas como lo fue la expansión Eira Reborn.
Alara renacida. Ímpetu. Habilidad que se dispara siempre que una criatura sea bloqueada por más de una criatura del jugador defensor y que la hace recibir un bono a su fuerza y resistencia, marcado en la propia habilidad de ímpetu, por cada criatura que la bloquea después de la primera, es decir, una criatura con por ejemplo ímpetu 2 añadirá +2/+2 a su fuerza resistencia por cada criatura que la bloquee de más aparte de la primera. Agrupar. Esta mecánica de juego tras un periodo de tiempo causando auténticos dolores de cabeza entre los jugadores finalmente fue dada de baja después de Viento Ligero, pero resulta que Legends complicó hasta el extremo las cuestiones relacionadas con la habilidad ya que solo se podía agrupar con criaturas de un tipo determinado. En esencia y resumiendo muy por encima su definición, agrupar consiste en que varias criaturas ataquen como una sola unidad, lo que permite al jugador atacante decidir cómo se distribuye el daño entre sus criaturas, en lugar de hacerlo el jugador defensor. Vistas las mecánicas y novedades que aportó al juego esta colección, pasemos ahora a ver algunas de las cartas más destacables del set, muchas de las cuales se han hecho con un más que merecido lugar en la historia de Magic. Mana Drain. Esta carta acabó siendo mucho mejor que el contrahechizo original de Alpha después de que la regla referente a la quemadura de maná fuera eliminada del juego, lo que la convierte en una carta muy potente y un elemento básico de los mazos de Vintage y por la misma razón está prohibida en Legacy. A pesar de ser una carta poco común, se encontrará siempre por más de $100 en los mercados secundarios, eso nos puede dar una ligera idea de lo buen cartón que es. Giga Hivernacle Pindrail Veil. Esta tierra se ha convertido con el paso de los años en una de las más buscadas para los mazos de Legacy. Cuando fue impresa originalmente no era particularmente útil debido al estado de los campos de batalla de la época, por lo que muchos jugadores no la guardaban en sus colecciones ni la trataban como valiosa, pero con el devenir del tiempo la situación ha cambiado y la carta ha pasado de no valer nada a ser algo más que útil en determinadas estrategias, lo que ha llevado a que sus escasas copias ahora sean difíciles de encontrar y la carta en sí misma se haya convertido, con mucho, en la más valiosa de Legends. Moed. Poderoso encantamiento que detiene en seco a todo bicho viviente que no posea la habilidad de volar. Este efecto, aunque no parezca increíble, ha sido muy poderoso a lo largo de toda la historia del juego y cuando se dio a conocer permitió a muchos jugadores construir los primeros y verdaderos mazos de control junto con el Ángel de Serra. Con el paso de los años esta carta no ha perdido fuelle y su poder si cabe sigue creciendo y haciéndose más potente ya que se utiliza actualmente en el arquetipo Ancient de Legacy. Chain Lightning. Carta menos potente que el relámpago, pero a fecha de hoy todavía es buscado por su utilidad en muchos mazos. Su precio en el mercado secundario puede ser bastante caro teniendo en cuenta que es una carta común, pero tras muchos años casi en desuso y sumida en el olvido vuelve a tener protagonismo en las estrategias tipo Born de los formatos Beupar. Caracas. Originalmente, al igual que su compañera Giga Hivernacle Pindrail Veil, poco valorada en los entornos competitivos de la época, pero con el paso de los años en formato Legacy su popularidad ha ido en aumento llegando a alcanzar un precio elevado en el mercado secundario. En este formato sirve para devolver a la mano de su propietario poderosas criaturas legendarias como Iona, Escudo de Emeria, Emrakul, los Eones Desgarrados o Mandara de Corridor. Debido a su utilidad y poder está prohibida en Commander, formato donde las criaturas legendarias son mucho más comunes. Wood Elemental. Considerado por muchos jugadores como la peor criatura de todos los tiempos y una de las peores cartas de Magic. Las restricciones que posee esta criatura la convierten en inviable en casi todas las situaciones imaginables, aunque eso sí, como no todo en la historia van a ser buenas cartas, precisamente su pésima calidad han hecho de ella una pieza histórica de las famosas, no hace falta ser la mejor de las cartas para que la gente también te recuerde. T-Abyss. Aunque en su momento fue considerado el mejor mata criaturas reutilizable, la carta se ha debilitado con el paso de los años debido a factores tales como resoluciones de efectos, la aparición de criaturas indestructibles y un aumento considerable de la población de criaturas artefacto jugables. No obstante, en el mercado secundario, sigue siendo de lejos la carta negra más cara de esta expansión. Aunque a algunos les pueda parecer extraordinario, decir que de las 55 cartas multicolor de la colección, en lo que se refiere al aspecto competitivo, ninguna de ellas tuvo relevancia o fue trascendente para el juego, aunque por supuesto algunas de ellas como Nicol Bola se han reeditado con posterioridad y ocupan un entrañable lugar en la memoria de muchos jugadores. Campeonato del Mundo de 1994.
El primer campeonato mundial de Magic se celebró en la Gen Con de Milwaukee, Estados Unidos. Los días 19 y 21 de agosto de 1994. Es el único torneo mundial que se ha celebrado en formato vintage, entonces conocido como Tipo 1. Este campeonato mundial fue también el único de todos los que se han celebrado hasta la fecha que no era solo para invitados, ya que cualquier jugador podía registrarse hasta alcanzar el tope de 512 participantes. Después de 2 días de eliminaciones simples, los mejores 4 jugadores del torneo jugaron 2 semifinales en las que Bertrand Lestre derrotó a Thierry de Foucault por 2-0 y Zach Dowling se impuso a Dominic Simmons también por 2-0. En la final Zach Dowling venció a Lestre con un resultado de 2-1 y por consiguiente se aupó al primer puesto del evento, con lo que siempre será recordado como el primer campeón mundial de la historia de Magic. Así quedó la clasificación final de este histórico Top 4. Primero Zach Dowling, estadounidense. Segundo Bertrand Lestre, francés. Tercero Dominic Simmons, belga. Cuarto Thierry de Foucault, francés. Bueno, y hasta aquí la entrega de lo más destacable por esta colección. Gracias por ver el video, créditos a Old Merlin y Wizards of the Coast por las estadísticas tomadas en las publicaciones de sus sitios web.